Ok, buenas tardes para todos. Buenas En honor tardes, al doctora tiempo, Carmen. en honor al tiempo y a los que están conectados puntualmente, son las 18:31. Comenzamos con esta conferencia que tiene por título Introducción al tratamiento de datos cualitativos, caso Atlas T en fase de alimentación y codificación de información. Quien la estará a cargo de el doctor Pedro Francisco Arcia Hernández, el cual es un profesional docente e investigador en las áreas de educación, inclusión, currículum y administración, con más de 18 años de experiencia formando a nivel universitario y más de 20 años en gerencia pública. Licenciado en Administración Comercial, es magíster en Gerencia Administrativa, posee un magíster en Currículo y Evaluación basada en competencia, es doctor en Ciencias de la Educación y postdoctor en investigación educativa. Actualmente se desempeña en la Universidad de Talca, acá en Chile. Es conferencista internacional, miembro editor de diversas y reconocidas revistas. Cuenta en su haber con congresos, seminarios, artículos, capítulos de libros publicados y difundidos en su área de formación. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida al doctor Pedro Arce Hernández para darnos esta tan nutrida conferencia. Adelante, doctor. Hola, doctora Carmen, mucho gusto en saludarla una vez más. Bienvenido a todos los que están presentes. Por los momentos tenemos 27 conectados contándonos nosotros dos y bueno, esperemos que esta oportunidad pueda ser enriquecedora el espacio para hablar hoy de cómo es que podemos nosotros trabajar la investigación cualitativa desde el punto de vista del análisis, utilizando, por supuesto, herramientas computacionales. ¿Ok? Bien. Primeramente, es importante destacar que a propósito de este espacio y del título que hoy convoca la actividad de hoy, estamos, por supuesto, súper alcanzados, súper llenos y bien afiatados en lo que es el uso de tecnologías, de herramientas computacionales que asisten a todos los aspectos de la vida, no siendo, señores, la investigación la excepción. De hecho, más que nunca, la investigación aprovecha pues las bondades de la tecnología para que su propósito, que no es más que generar hallazgos y resultados que resuelvan problemas puntuales, tengan un mayor alcance, ¿ok? Así que yo a propósito de ello voy a compartir mi pantalla. Ok, ahora sí da lugar a la presentación, como bien la invitación que me hicieron en este día. Agradezco una vez más a este centro de investigación y a la doctora Carmen porque siempre me consideran para estas actividades y yo con gusto pues participo y colaboro. Ahora, lo que convoca hoy es introducción al tratamiento de datos cualitativos, caso Atlas T en fase de alimentación y codificación de información. El Atlas T, como sabemos, es un software, ¿cierto?, que permite el análisis cualitativo cuando la información es muy cuantiosa y hacerlo de manera tradicional o manual requiere y exige grandes inversiones de intervalos de tiempo. Entonces aparecen estos software que ayudan a simplificar los procedimientos y las tareas con un alto nivel de rigor de cientificidad para generar productos finales a partir de investigaciones cualitativas, ¿ok? Bien. Ahora, a propósito de ello, esta actividad es muy corta. Sabemos que el Atlas D es un software bien largo, bien profundo. No lo vamos a acabar en este momento, en todo este espacio. Por eso mi presentación dice introducción al tratamiento de datos cualitativos, fase de alimentación y codificación. Son muchas fases. Estas son las fases preliminares, ¿ok? Pero para ello vamos a entender un poco la naturaleza de por qué nosotros necesitamos analizar información o datos cualitativos, en qué momento y qué produce ello. Primero entendamos qué son datos, ¿cierto? Datos, los datos en una investigación son registros concretos que pueden tomar la forma de números, símbolos, textos, imágenes o sonidos utilizados como fuente primaria de investigación con los que la comunidad investigativa logra la validación de hallazgo de investigación, valga la redundancia. Ahora, los datos desde el punto de vista de la investigación hay muchas taxonomías de datos, pero desde el punto de vista de la investigación y de lo que convoca el día de hoy, podemos categorizarlos en dos formas, datos cuantitativos y datos cualitativos. Por datos cuantitativos entenderemos aquellas medidas que se expresan en forma de números, que es comúnmente medidas en una escala numeral, que se apoyan en el rigor científico y se fundamentan en el método científico, y es el discurso fundamental que utilizan las ciencias duras, puras y naturales, ¿ok?
Básicamente, o una de los principios de cálculo que más comúnmente se emplean para hacer análisis cuantitativo es la estadística descriptiva. Sin embargo, todos sabemos que existe la taxonomía de las ciencias. Tenemos por un lado las ciencias duras, puras y naturales, que se basan en el número, la cientificidad y el rigor exacto de las medidas, y tenemos las ciencias blandas, sociales y humanas, aquellas que más allá del número buscan la interpretación o la explicación de situaciones y saberes que el número, la cantidad o el tecnicismo del determinismo no permiten expresar. Entonces, los datos, cuando trabajamos de datos cualitativos, tenemos la particularidad de entender que aquí son datos, pero realmente lo que manejamos son información. Y la información es una fuente primaria que en el contexto de la investigación extraemos a través de instrumentos abiertos de recolección de información, como las entrevistas, por ejemplo, ya sean estas abiertas o semiestructuradas, que permiten la recolección de una cantidad industrial de información que para procesarla exige un nivel altísimo de tiempo y un nivel altísimo de filtración epistemológica, porque todo cuanto nos dicen las personas en una entrevista, cuando lo comparamos con el contexto de ese objetivo o de ese propósito de la investigación que estamos abordando, no necesariamente todo nos sirve. Entonces hay que reducir, extraer, simplificar, obtener esencias y significados desde el relatos o correlatos narrativos para entender cómo es que ello conduce a la consecución o a la promulgación de un propósito o de un hallazgo. Digo esto a propósito porque tenemos que entender por qué usamos un software, por qué si existen formas manuales y tradicionales de procesar información, ya sea esta cuantitativa o cualitativa, usamos un software. Sencillamente, señores, por uno, por el concepto de eficiencia del tiempo. Dos, por la cuantía de información que se puede presentar o recolectar en un proceso de investigación que humanamente es muy difícil de sistematizar. Por lo tanto, usamos software cuando la cantidad de datos que se desean analizar es extremadamente cuantiosa y su procesamiento de forma tradicional o manual implica la inversión de altos intervalos de tiempo, así como la posibilidad de omitir o errar en algún cálculo o reducción de textos, ¿ok? Entonces, en este caso, para la investigación cualitativa, existe un software llamado Atlas-T, que es el que hoy vamos a trabajar, ¿ok? Por lo tanto, esta charla tiene como propósito ejemplificar, tengo un error ahí, perdonen, lo corrijo luego, ejemplificar con fines prácticos el tratamiento y análisis cualitativo a través del Atlas-T en su fase de alimentación y codificación de información de forma organizada y sistematizada, ¿ok? Antes que entremos a la actividad práctica, porque lo que voy a hacer es tengo unas entrevistas modelo que las voy a introducir y las vamos a procesar al menos hasta el nivel de codificación en el software, pero vamos a entender qué es el Atlas-T, ¿ok? Primero, es un software creado mayormente para el análisis de todo tipo de datos de estudios cualitativos. Se caracteriza por poder procesar grandes volúmenes de información que contengan datos de texto y multimedia. ¿Qué significa esto? No solamente son textos de Word, textos en PDF, imágenes, video, cualquier documento que con carácter objetual se pueda procesar en modo texto. A este tipo de programa se le conoce como CASDAX, que significa Programa para Análisis Cualitativo Asistido por Computadora. Al ser un enfoque cualitativo, no está programado por automatizar el análisis de datos, sino que permite que puedas acelerar tus procesos de investigación en cuanto al análisis e interpretación de datos. En este punto, señores, yo les quiero aclarar algo. No es que el software Atlas-T no solamente te va a sistematizar la información y te va a dar el hallazgo y el resultado. No. Al final, decidir cuál es el hallazgo, cómo lo constituye, cómo se comprueba, cómo se expresa, es un ejercicio de interpretación del investigador. Es decir, este software te simplifica los procedimientos para llegar al hallazgo, pero el hallazgo siempre sí, porque sí, lo desarrolla, lo encuentra él o la investigadora, ¿ok? Entre algunos de sus usos podemos destacar la segmentación de textos en citas, o sea, fragmentar un gran texto en pequeños textos, codificación de comentarios y descubrir patrones, interconectar citas o frases, entre otros, ¿ok? Ahora sí, habida cuenta de haber dado entrada a lo que significa el Atlas-T, vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿ok? Yo les voy a compartir en el chat, mis amigos, primero que nada, ya va, chat, ¿dónde estás? El link donde pueden descargar este software. Sin embargo, no lo descarguen ahora porque les va a quitar tiempo, ahí está. Y presten atención al desarrollo de lo que yo voy a explicar en lo adelante, porque luego, amigos y amigas, ustedes podrán descargarlo y practicar. Yo cuento con que la doctora Carmen y el centro les haga llegar la grabación.
¿La puedo comprometer con eso, doctora? Sí. Sí, También voy a pedir las disculpas correspondientes porque estoy en un lugar donde está muy full de gente con internet. Voy a apagar mi cámara porque cuando abra el software se me va a poner un poco lento. Ok. Ahora sí, voy a compartir. Me dice si se ve mi software. Dice atrás ti. Ay, por favor, ya va. se está ¿Se ve, viendo doctora? como el archivo de entrada. Ujú. El archivo de entrada. Ok. Se dice reciente atrás ti, recientes pruebas. Perfecto. Amigos queridos, yo como lo tengo descargado, yo di doble clic sobre Atlas T y se me abre la pantalla principal. La pantalla principal te va a permitir ingresar al Atlas T. Aquí hay dos opciones que tú puedes hacer. Tú puedes crear un proyecto nuevo o puedes importar un proyecto. Cuando decimos importar un proyecto, hay que entender que el Atlas T, la versión que yo tengo, que es la .8, hay una .9, pero no es muy diferente. El Atlas T que yo tengo es versión Windows. Si yo tuviera el proyecto que quiero importar aquí en el Atlas T en otra versión como Mac, tendría que ir a importar proyecto, porque viene de otra versión distinta. Pero como no es el caso, y si ustedes tienen su versión de Windows, vayan directamente a crear un proyecto. Dan doble clic donde dice crear un proyecto y crean el proyecto, ¿ok? Sean creativos o no con respecto al nombre que le vayan a dar, pero sea un nombre que lo puedan reconocer e identificar inmediatamente. Como yo voy a ejemplificar una investigación que hice el año 2022, cualitativa, sobre cómo crear un concepto de inclusión en, en el contexto actual, yo voy a colocar como título de mi proyecto hacia un concepto de inclusión en la actualidad. ¿Ok? Voy a dar crear. Ajá, ya abajo. Ok, se me acaba de crear, yo quiero quitar esto porque me está estorbando, ya va, la pestaña del Zoom. Se me acaba de crear mi gran proyecto. Si pueden observar en la parte superior, dice hacia un concepto de inclusión en la actualidad. Es el nombre de mi proyecto, ¿ok? Yo acabo de crear un proyecto. Y hay que entender, jóvenes, que esto es la gran pantalla o el escritorio del trabajo que te permite movilizarte en torno al Atlas T. Hay un chat, no sé qué tan... Buenas tardes, Carlos Eduardo. Ok. Si observamos en el lado izquierdo del panel, observamos que dice explorador del proyecto. Este es el explorador de tu proyecto. Lo voy a abrir aquí para que lo puedan leer todo. El explorador del proyecto, aquí sale el nombre del proyecto, hay un errorcito ahí, ya le voy a decir cómo corregimos los errores, hacia un concepto de inclusión en la actualidad. Es mi proyecto dentro del explorador de proyecto y dentro de él encontramos una serie de funciones que me permiten gestionar, tramitar, respaldar todo lo que yo voy a trabajar en mi proyecto a través de este programa. Por ejemplo, contiene documentos, que son todos los documentos como entrevistas, formatos de PDF, videos que yo voy a subir para procesar en el Atlas, los códigos, que ya es el proceso de qué hago yo con la información cuando ya la tengo procesada, cómo extraigo lo importante y qué no es importante, los memos, las redes, y esto lo vamos a ejemplificar fundamentalmente cuando estemos trabajando. Entonces, pero lo que quiero decirles es que en el lado izquierdo, en este panel que se llama explorador de proyectos, se contiene almacenado y respaldado todo movimiento, gestión o proceso que tú hagas con la información que alimentes en tu proyecto de Atlas T. Ahora, si observamos del lado, si observamos en inicio, en el lado superior, nos vamos a encontrar una de las funcionalidades más importantes del Atlas, que son los administradores. Tenemos administradores de documentos, administradores de cita, administradores de código, administradores de memo, administradores de redes y administradores de vínculos. No tiene ninguna dificultad aprender este software, jóvenes, porque cada vez que tú toques algún elemento del software, fíjense, alimentadores de documentos, me va a aparecer qué puedo yo hacer en esa pestaña o en esa función. Alimentador, por ejemplo, alimentador de documentos. El administrador de documentos proporciona una visión resumida de los documentos y grupos de documentos del proyecto en el que se consagran, agregan, abren, renombran, comentan, resumen y eliminan los documentos. Y muchas otras funciones. Lo mismo va a ocurrir con el administrador de cita, el administrador de código. Lo que quiere decir la palabra administrador como función, digamos, mediática en este software es que los documentos
A través de estos software, entiende ese documento como, por ejemplo, las entrevistas que tú cargues para procesar, se pueden gestionar a nivel de crear nombre, a nivel de extraer una cita, resaltar, cambiarles colores, eh, entre otras cosas. Lo mismo con las citas que elijas de esos documentos, con los códigos que elijas de esos documentos, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, entienda, este es el escritorio para trabajar con el escritorio de trabajo del Atlas Team. Y ya tenemos un proyecto cargado. Ahora lo vamos a empezar a alimentar, ¿ok? Jóvenes, cuando yo voy a trabajar, decido utilizar el Atlas T como software para procesar información cualitativa, es porque ya hice unos pasos previos. Primero, ya debí elegir unos informantes, ¿cierto? A esos informantes les debí aplicar una entrevista. Esa entrevista debió ser grabada. Esa entrevista grabada debió ser desgrabada o transcrita en un documento, ya sea Word o PDF, que lo vas a guardar en algún lugar de tu computador para ser alimentado en el Atlas T, y es aquí donde empieza el proceso de sistematización. Entonces, primer paso, alimentar, incorporar o importar los documentos de interés que vas a procesar en el Atlas T, que se supone ya tú tienes guardados en alguna carpeta de tu computador. Para ello, jóvenes, yo tengo 3 documentos aquí, los voy a poner. Me voy aquí donde dice agregar documento y digo agregar archivo. Vamos a esperar que arranque. Es un software que un poquito lento. Ok. Voy a buscar el documento donde yo lo guardé en varias carpetas. Por ejemplo, lo guardé de TC+, investigación. Voy, donde tengo todo lo del boletín, ejercicios de Atlas. Fíjense, yo tengo 3 entrevistas grabadas aquí. Entrevista informante 1, entrevista informante 2, entrevista informante 3. Aquí tengo, yo hice un documento con los pasos para trabajar en el Atlas Team. Y se lo compartí a la doctora para que se los pueda compartir a ustedes, valga la redundancia, porque al ver esta práctica y al leer el instructivo, yo estoy seguro que todo el mundo va a poder procesar información cualitativa. Entonces, fíjense, yo voy a importar la primera entrevista. Entrevista 1. La selecciono y la cargo. Aquí se me está cargando en el software la entrevista 1 o el documento 1. ¿Lo pueden ver aquí? Entrevista informante 1, aquí está el informante 1, una breve descripción, porque cada quien tiene su manera de hacer entrevista, ¿cierto? Yo coloco una breve descripción de este sujeto, que además de saber quién es, me diga, yo pueda ver ahí, o cualquiera que vea pueda ver cuáles son esas características que indicaban que él era un informante clave para mí, en mi investigación. La fecha, la hora, el lugar, la edad. Por ejemplo, yo coloco aquí, yo cuando hablo de él, es mujer de mediana edad, funcionaria pública y docente de una institución de educación técnica. Normalmente hay que pedir permiso o consentimiento para nombrar nombres de trabajo, nombres de universidades, así que yo lo utilizo de esta manera. ¿Ok? Bien, si observamos, aquí yo tengo una entrevista. Está en Word. ¿Dónde yo puedo ver esta entrevista? Si yo me voy al explorador del proyecto y veo donde dice documento, aquí me aparece un 1, ¿ok? Uno dice que ya yo tengo un documento cargado en el Atlas T, ¿ok? Si le doy doble clic, lo abro y me lleva a gestión de documentos, pero no lo vamos a hacer ahí todavía. ¿Ok? Fíjense. Ahora, yo me voy a ir, jóvenes, a mi proyecto otra vez. Ya se me colgó el equipo. Ajá. Pero ese es un archivo. Voy a cargar las otras entrevistas. Me voy. Agregar documento, agregar archivo. Yo subí uno para que vieran el ejemplo, pero se pueden subir varios o todos de una vez. ¿Ok? Ok, yo voy a subir todos estos documentos. Hay unos que están errados, pero es para que vean cómo se elimina. ¿Ok? Se están cargando. Perfecto. Yo solo estoy viendo mi primera entrevista que cargué, pero si yo me voy al lado derecho del panel donde dice documento, me dice un 5. Y si yo presiono la flechita, yo puedo ver los 5 elementos que yo tengo acá. Por ejemplo, entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3. La entrevista 1 la cargué 2 veces y tengo que eliminarla. La entrevista 3 y tengo los pasos con que yo les había cargado a ustedes para que se lo consumo personal, cómo trabajar con esto. Sin embargo, yo puedo
ahora corregir los errores que cometí a propósito para que entiendan. Entonces, en documentos ya tengo 5 documentos. Los documentos se deletrean o se identifican como D. Letra D1 es el documento 1. Letra D2 es el documento 1. Jóvenes, ¿qué pasa si ustedes por error suben una entrevista 2 veces? Por ejemplo, aquí el documento 1 es entrevista de informante 1 y el documento 2 también es la entrevista del informante 1, porque yo cometí ese error, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesito eliminar uno de esos documentos. Para ello, me voy a ir, ya yo les dije que tenemos varias funciones principales en inicio. Una de ellas es los documentos, el administrador de documentos. Si yo me voy y presiono el administrador de documentos, me va a aparecer en pantalla principal todos los documentos que ya yo cargué en el software, jóvenes. ¿Ok? Y en este punto, mis amigos, el documento 1 y el documento 1, el Atlas no lo va a reconocer como diferente. Para él son archivos. Entonces tú tienes que eliminarlo. ¿Cómo lo eliminas? Presionas 1 y te vas arriba donde dice la flecha roja que dice eliminar y eliminas. ¿Ok? Esto también lo subí por error. Paso para trabajar con el Atlas, lo presiono y elimino. Y me quedan los 3 documentos. Pero ojo, pasa que como puse algunos que no eran correctos, me quedaron enumerados como D1, D3 y D4. Se supone que si tenemos un sentido de organicidad y de sistematización, tiene que ser ordenado secuencialmente. Entonces, para ordenar esto, para que no sea D1, D3 y D4, sino D1, D2 y D3, me voy a la opción de herramientas, lo ven aquí, herramientas, y digo reenumerar. Ya va. Ya va. Herramientas, reenumerar documentos. ¿Lo ven aquí? Me aparece este cuadrito que está aquí y yo digo enumerar desde 1. Listo. Ahora te tengo documento 1, documento 2 y documento 3. Jóvenes, entonces, como estamos en el administrador de documentos, vamos a explicarles cuál es la función de este administrador de documentos. Este administrador de documentos, cuando yo coloco administrador de documentos, me aparece esta ventana con 3 ventanas. La principal, que es la de arriba, me coloca toda la cantidad de documentos que yo tenga, ojo, que yo tenga en estas entrevistas, en este proyecto. Entonces, si yo selecciono ese proyecto, se activan las 2 ventanas inferiores. En la primera me aparece la entrevista propiamente dicha, y en la segunda me aparece la opción de comentario que les va a permitir en todas las funciones de este software y del proyecto que esté trabajando, documentar, respaldar, valorar, comentar, recordar cualquier información que les permita, por supuesto, mantenerlos al día, mantenerlos al tacto y colocar cualquier información que ustedes saben como investigadores que pueden contribuir o tributan al desarrollo o a la obtención de un hallazgo verdadero. Por ejemplo, fíjense, yo me voy a una entrevista, la primera. Por ejemplo, yo que coloco esta información preliminar en una entrevista porque es mi forma personal de trabajar, el entrevistador es una mujer mediana edad, funcionaria pública, Esa información, jóvenes, esta información, si yo la copio, yo la pudiera pegar, me voy a ir otra vez se pone lento porque es un software, ¿ok? Ya va, se me colgó un poquito, que no se le vaya a caer, Dios mío. Ajá. Tranquilo, con calma. Ajá. Me voy al documento, ajá. Yo selecciono un documento, fíjense, ay, perdón. Ajá. Yo seleccioné la primera entrevista y la información, aquí está la entrevista propiamente dicha, y en comentario yo pudiera colocar, por ejemplo, esa descripción principal que yo le hice al informante, como por ejemplo, no me lo deja copiar aquí, pero ya va. Por ejemplo, mujer de mediana edad, profesional en contextos vulnerables, por ejemplo, que es más o menos la característica principal que yo coloco para identificar por qué la elegí de informante, ¿ok? Al yo hacer alguna otra función, eso se guarda automáticamente, ¿ok? Señores,
El administrador de documentos también te puede decir, por ejemplo, aquí me aparecen los 3 documentos, y yo puedo ver sin hacer nada cuál ya está comentado y cuál no. Por ejemplo, para saber que un documento está comentado, te van a aparecer 2 distintivos. El primero está comentado. Si ven aquí, por ejemplo, donde dice D1, en la cartita que ven aquí como una etiqueta amarilla, eso significa que está comentado, y al mismo tiempo, al final del nombre de ese documento, que es después del 1, aparece una especie de guión curvo. Cuando tengan esas 2 características, sabemos que el documento está comentado. Es decir, que la entrevista 2 y la entrevista 3 no está comentada. Ok, ya, déjame cerrar un momentico el WhatsApp porque no me van a dejar trabajar. Ok, ya, jóvenes, déjenme cerrar un momentico esto. Listo. Bien, ahora, ¿qué otra cosa importante podemos hacer en el administrador de documentos? Por ejemplo, si le damos al botón derecho, podemos copiar, seleccionar, renombrar, jóvenes. Si aquí no me gusta ese nombre de entrevista 1, lo puedo cambiar, lo puedo eliminar, y es un gestor, pues, de documentos, ¿ok? Ahora bien, importante saber, jóvenes, también, recuerden que todo lo vamos a trabajar por el explorador de proyecto. El explorador contiene una serie de funciones que me permiten almacenar y gestionar la información. Y además, por ejemplo, en documentos, ya tengo 3 documentos y podemos hacer, no me van a dejar trabajar, y podemos hacer algunas cosas. Ahora bien, ¿qué pasa si ya se les expliqué qué pasa si incorporamos 2 documentos por error? Y cómo podemos identificar estos archivos cuando están documentados, ¿ok? Ahora, jóvenes, si pueden observar, comentamos un documento. El segundo lo podemos comentar, mira, si yo lo presiono, me sale la opción abajo, la entrevista propiamente dicha y el comentario que yo pueda extraer de ello. Pero, jóvenes, también se puede comentar el proyecto en macro, ¿ok? El proyecto en macro. Por ejemplo, si yo me voy a inicio y digo editar comentario, se me abre como un editor de texto donde tú puedes colocar toda la información a nivel general que te pueda interesar de tu proyecto. Por ejemplo, el nombre del proyecto, objetivos del proyecto, o propósitos según sea el caso, duración del proyecto, y cualquier información que ustedes quieran resguardar. No se va a borrar. Si ustedes salen de ahí para hacer otra cosa, por ejemplo, vamos a irnos a, por ejemplo, documento, y si quieren regresar a recordar algo del proyecto, van otra vez a editar comentarios y ahí le aparece lo que ustedes agreguen. Claro, yo coloco los títulos, por eso lo tienen ustedes que rellenar. Entonces, esto es, ya que acabamos de ver, cómo se alimentan, cómo entramos al software, cómo creamos un proyecto, cómo incorporamos o importamos información, las entrevistas o los documentos que nos interesen, y cómo comentar nuestro proyecto. Voy a hacer un paréntesis de 30 segundos por si hay alguna duda. Aquí vamos a leer un poquito el chat. Ok. Saludos desde Perú. Hay mucha gente. Qué bueno. ¿Pueden compartirnos, por favor, el link para descargar el Atlantis? Sí, ya Ya, lo voy a... Ok. ya se los compartí. Lo que no puedo compartir es la guía porque me dice que está bloqueado el... Ok, entonces yo te la hago llegar más tarde libre, porque seguramente está en mi drive, para que se la compartas, Carmen. Ok. Bien, ahora, jóvenes, ya ya analizamos la parte previa de cómo alimentar el Atlas para empezar a trabajar. Ahora, corresponde, muchachos, a trabajar. Después que comentamos el proyecto y hacemos todo este proceso de alimentación, comenzamos con el proceso de análisis de datos, ¿ok? Análisis de datos, ¿ok? Jóvenes, en primer lugar, ya va, jóvenes. Voy a elegir un documento. Voy a elegir el primero, que ya está comentado, ¿cierto? Lo abro. Jóvenes, importante. No le había dicho esto. ¿Qué pasa, jóvenes, si tienes una entrevista y quieres leer al mismo tiempo la segunda entrevista? Vamos a suponer que tienes informante 1, la estás leyendo aquí, y necesitas ver la del informante 2, que vean que está en la pestaña solapada aquí arriba, entrevista informante 2. No, se van a la X, pero no presionan la X, la cierran. A la flechita que está ante la X,
presionan nuevo grupo de pestaña y aquí les permite decir si lo quieren colocar a la derecha, a la izquierda, abajo o arriba. Vamos a colocarlo a la derecha. Y aquí, mis amigos, aparece la segunda entrevista del informante 2, informante 1 e informante 2. Y con esto pueden analizar, ¿ok? Pueden comparar. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a cerrar las que no me interesan en este momento porque voy a trabajar con una para empezar a procesar algunos aspectos que son importantes cuando vamos a analizar datos. Ya va, no sé qué hice aquí. Ok. Informante 1, fíjense, yo me voy a ir al informante 1. Voy a abrir la ficha. Ajá. El primer ejercicio, la primera materia prima que ustedes deben empezar a trabajar para entender lo que es la simplificación o reducción de información cualitativa en extractos más pequeños que se supone van a generar o te van a permitir a ti como investigador o investigadora extraer la esencia de ese fenómeno, que es lo que realmente significa el mundo para este sujeto. Hay que empezar con lo que se conoce como citas, ¿ok? Citas, ¿lo ven aquí? Citas. Después de documento es otro administrador, citas. Ok. Ya va, me perdí acá. Es que tengo muchos documentos abiertos, jóvenes. No puedo hacerlo. Citas. Fíjense. Ya va. Jóvenes, cita. Existen tres tipos de citas. Citas libres, citas. Y existen tres tipos de citas, sí. Citas libres, citas anidadas y citas solapadas. Citas libres es la primera acción que tú tienes que desarrollar para empezar a extraer de las diferentes narrativas aquellos textos que según la pregunta y el objetivo del proyecto, sabes tú como investigador que va a contribuir al desarrollo, a la obtención de un hallazgo o resultado. Entonces, citas libres, por ejemplo, vamos a empezar aquí, por ejemplo. Vamos a ver, en esta pregunta, esto es de tu opinión, no vamos a hacer análisis profundo, vamos a hacer solo extracciones para ejemplificar. ¿Qué significa la inclusión como política social? Y la entrevistada me dice, considero que la inclusión significa la posibilidad de que personas que antes sentían que no tenían cabida en los distintos contextos, como educación básica, media, terciaria, etcétera, deportiva, entre otras, poco a poco se vayan insertando y sintiendo parte de estos distintos escenarios, que son parte importante de la sociedad actual y pueden tener acceso a lo mismo que el resto de las personas. Vamos a suponer que yo como investigador, que estoy haciendo una investigación para encontrar un nuevo concepto moderno de la inclusión social, entendí que este pedacito que está aquí, que son partes de la sociedad actual y pueden tener acceso a los mismos derechos que el resto de la persona, es un argumento interesantísimo que no sé cómo me va a llevar a un hallazgo, pero para mí es una cita importante. En ese sentido, yo la voy a convertir en una cita libre. ¿Qué es una cita libre? Marcarla en el documento de tal manera que yo sepa que ya yo empecé a extraer información importante. Me voy aquí donde dice archivo, edición, cita libre, y me marca la cita libre. Voy a reducir un poco el margen para que entiendan, jóvenes, que cuando yo hago una primera cita libre, se me aparece, señores, una barrita vertical de color azul que tiene el mismo tamaño o amplitud de la cita y me dice que es la 1, 2.1, 1, 2 puntos y un 1. Y empieza con las primeras palabras de la cita. ¿Qué significa esto? Que es la primera cita libre. 1.1, 2.1 es la identificación que la trastilla automáticamente le da a la cita, por eso hay que saber ordenar. Entonces, el primero uno dice que es el documento 1 en el que estoy trabajando y el siguiente uno me dice que es la primera cita que creé o extraje de ese documento, ¿ok? Vamos a suponer, vamos a seguir leyendo para sacar otra cita libre, por ejemplo. Durante la pandemia, ¿qué desafíos afrontó el Estado chileno para aminorar sus efectos en el contexto educativo? No sé si será un desafío, dice la persona, pero una de las principales dificultades fue el poder llegar a todos los estudiantes con los contenidos que debía pasar. Vamos a suponer. Llegar a todos los estudiantes, bueno, ya, una de las principales dificultades es llegar a todos los estudiantes con los contenidos que debería pasar. Tengo una cita, tengo una segunda cita. Entonces, yo la voy a llamar, le voy a presionar cita libre y tengo una segunda cita, jóvenes. Vean que la numeración cambia, es 1, 2.2. O sea, del documento 1 ya extraje una segunda cita que es propia solo sí y sí del documento 1. Vamos a suponer, vamos a seguir leyendo, que vamos a suponer que hay otra información, voy a hacerlo a propósito nada más, que realizaron visitas domiciliarias. Vamos a ver. Otro desafío
aunque no me atrevería a afirmar que lo haya afrontado el Estado, corresponde a la capacitación de los profesores en el uso de herramientas digitales para el desarrollo de clases online en primera instancia y luego de las clases híbridas y la compra de herramientas para desarrollar dichas medidas. Las voy a clasificar como citas, jóvenes. Entonces, yo tengo 3 citas, jóvenes. ¿Ven? Pueden ver. Y esto se conoce como citas libres. Pero puede ser, ojo, estas citas que yo estoy extrayendo no tienen ninguna importancia, es para simplemente simplificar. Pero puede ser que dentro de una cita, muchachos, haya un pedacito dentro de esa cita que también sea importante para mí y la tenga que destacar. En ese sentido, ya no es una cita libre, sino que se conoce como cita anidada. Entonces, vamos a suponer, yo tengo aquí, selecciono para poder trabajar con la cita, selecciono acá, ya tengo una cita. Vamos a suponer que de esta cita, a mí me interesa esta frase, corresponde a la capacitación de profesores en el uso de herramientas digitales. Ok, fíjense, si yo voy, si dentro de esa cita me interesa esa misma otra cita pequeña dentro de ella, le vuelvo a crear otra cita. Y pueden observar que se me crea al lado de la cita original otra cita del mismo tamaño o amplitud que me dice que es una cita dentro de otra cita. Entonces hemos trabajado con 2 tipos de citas. Citas libres y citas anidadas, ¿ok? Citas anidadas. Entonces, otro aspecto importante, jóvenes, que es otro tipo de cita, porque son 3 tipos de citas que trabajamos: citas libres, extractos pequeños, que son la información primaria que sé yo como investigador, que puede contener la información que me va a conducir al hallazgo. Citas anidadas, estos extractos pequeñitos dentro de una cita, que también contribuyen de manera individual o colectiva a ese hallazgo. Y, jóvenes, puede ocurrir otro tipo de citas que se llaman citas solapadas. ¿Qué pasa? Que se refiere a las citas que forman parte de una cita y al mismo tiempo forman parte de otra cita. Por ejemplo, vamos a suponer, mis amigos, voy a hacer esta cita que está aquí. Vamos a suponer que este pedacito que está aquí, lo voy a sombrear aquí, de esta cita, y 3 líneas más arriba, jóvenes, me interesa, puedo observar que las 3 primeras líneas no son parte de la cita siguiente. Y la siguiente cita forma parte de otra cita. Entonces, cuando yo puedo combinar 2 citas o unir 2 referencias narrativas, lo voy a llamar citas solapadas, ¿ok? Voy a crear la cita libre aquí y tenemos las citas solapadas, ¿ok? Entonces, jóvenes, ahora, esto es la forma de citar o de traer citas. Citas, muchachos, cuando ustedes han hecho investigación cualitativa, cuando agarramos las primeras entrevistas, cuando las hacemos a mano es horrible, ¿cierto? Las transcribimos y empezamos a leer y extraer pedacitos, textos. Recuerden que una cita puede ser una letra, una palabra, una frase o inclusive todo el texto, pero ¿qué pasa? Todo el texto no tiene sentido porque buscamos en la reducción de información, ¿cierto? Entonces, en este sentido, las citas es lo que nosotros llamamos proceso de categorización o categorización a priorística o como también decimos, extracción de códigos para ver a qué me lleva todo esto. Entonces, existen 3 tipos de citas que la acabamos de simplificar: libres, anidadas y solapadas. Ahora, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Cómo yo gestiono esta cita? ¿Dónde yo veo toda esta cosa? Vamos a ver. Inicio. Me voy a cita, ¿cierto? Presiono doble cita y aquí están, jóvenes. Aquí están. Yo hice en el documento 1 1, 2, 3, 4, 5 citas. ¿Qué se componen estas citas? ¿Cómo se estructura? Se estructuran con un identificador. El identificador es el número con el que yo identifico la cita. Tiene 2 números, 2 dígitos separados por 2 puntos. El primer dígito corresponde al tipo de documento con que estoy trabajando, es el 1, primera entrevista. Y el segundo número es a la cita que extraje de ese documento. Creé 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos el nombre, jóvenes, el nombre de las citas, que empieza exactamente con las primeras palabras del extracto que hice, pero ustedes, por ejemplo, pues los que tienen habilidad en investigación cualitativa le pueden cambiar nombre con algo que sea más identificativo con ellos. Por ejemplo, cuando dice aquí, otro desafío, aunque no me atrevería a afirmar que lo haya afrontado el Estado venezolano, fue comprar chips a todos. Entonces, yo puedo decir, en vez de decirlo así, yo lo puedo corregir diciendo, digo renombrar, y le puedo colocar ahí medidas accionarias del Estado para contrarrestar los efectos de la pandemia, por ejemplo. Pero lo vamos a dejar así porque así está literal, pero ustedes pueden ser creativos. Y tenemos el documento donde está extraído, que es el documento 1. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, mis amigos. Doy 30 segundos por si hay dudas. Esto es corto, jóvenes, así que vamos a aprovechar.
Por el momento no, dicen que excelente ejemplificación. Todo bien hasta Ok. ahora, creo. Entonces, fíjense, jóvenes, importante. Todos los administradores de la plantilla, vimos administrador de documentos, aquí estamos administrador de citas, tienen la misma estructura a nivel de ventana. Por ejemplo, aquí tenemos la ventana, estamos en el administrador de citas, aquí tenemos en la primera ventana superior todas las citas, pero yo si selecciono una de ellas, se me habilitan dos ventanas inferiores. En la primera va a contener la cita propiamente dicha y en la segunda aquel comentario que a mí me interese agregar para ir documentando, orientándome, recordando cualquier situación que pueda generar. ¿Ok? Entonces, esto es importante conocerlo. ¿Ok? Bien, entonces ya trabajamos con el administrador con el administrador de documentos y el administrador de citas. El siguiente aspecto que ustedes deberían conocer, básicamente cuando estamos en esta fase preliminar de un proyecto a través del Atlas-TI, mis amigos, es el administrador de códigos. Códigos, ¿ok? Para entender, jóvenes, hay que entender que son códigos libres, en primer lugar. Códigos libres son aquellos que no están asignados a ninguna cita. Ya yo depuré, agarré un poco de citas porque creo que me interesan. Pero saben que en investigación, cuando estamos sistematizando entrevistas, tenemos que seguir, releer y releer. Y nos vamos a encontrar otras cosas que también son importantes y no las vimos en una primera lectura. Eso lo vamos a llamar códigos, códigos libres. Y son aquellos que no están asignados a ninguna cita y que de acuerdo a la capacidad interpretativa de cada investigador o investigadora, son contenedores de información que aportan al objeto del proyecto, ¿ok? Para crear códigos libres, mis amigos, voy a abrir un documento, ¿ok? Cualquiera de estos. Voy a abrir un documento, voy a abrir el documento 1 con el que estamos trabajando, ¿verdad? Vamos a abrirlo un poquito más aquí para que se vea. Para crear códigos libres tienen que irse a inicio, aquí estoy en inicio, nuevas entidades, lo ven aquí, nuevas entidades, y decir nuevos códigos, ¿ok? Nuevos códigos. Ahora, ustedes, muchachos, ustedes saben que cuando hacemos investigación, ¿quiénes han hecho? Yo creo que la mayoría ha hecho investigación cualitativa a mano, ¿cierto? Eso es una locura. Las entrevistas llevan hasta 20 páginas, una sola entrevista. Pero normalmente terminamos en categorías macro, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un tema de creando un concepto de inclusión social en el Estado chileno, por ejemplo, yo tengo que tener algunas ideas de cómo agrupar o descomponer este gran concepto en categorías o aspectos conceptuales en los que yo voy a implicar o a meter allí lo que yo voy extrayendo de las entrevistas para ir categorizando o ir generando posibles categorías. Entonces, cuando yo creo nuevos códigos, por códigos libres me refiero a estos 4 o 5 conceptos o categorías previas con las que yo voy a estructurar posiblemente lo que será mi investigación y mi hallazgo a partir del título que estoy trabajando, que es construyendo un concepto de inclusión social en el Estado chileno. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un concepto, con la creación de un concepto de inclusión social en la actualidad, y digo, me voy a nuevas entidades, nuevo código, yo puedo estimar, fíjense, aquí estamos, crear código. ¿Cómo yo fragmento esto en categorías? Por ejemplo, crear un concepto de inclusión social en el contexto educativo, yo podía, lo voy a hacer a priori, pero los pueden hacer ustedes a priori, pero después los pueden cambiar si se dan cuenta que no son los correctos. Por ejemplo, yo puedo implicar aquí, por ejemplo, inclusión educativa. ¿Ok? Ajá. Por ejemplo, otra categoría posiblemente a priorística que pudiera estar demandar o mandatar a agrupar información de la que estoy extrayendo puede ser, se me ocurre, efectos de la pandemia en la educación. Me disculpan los errores, ¿ok? Vamos a suponer que otra categoría pudiera ser posiblemente, se me ocurre que, no sé, percepción, no, digamos, contexto. Voy a crear, jóvenes, y se me acaban de crear 4 códigos libres. Libres porque yo los creé, los inventé según lo que yo creo me va a permitir agrupar la información que traiga de las entrevistas en lo que vamos a llamar luego categoría. Por ejemplo, si vamos aquí, vamos al explorador del proyecto. Tenemos documentos del proyecto. Si lo abro, tengo 3 entrevistas. Recuerden que ya puedo saber que están ordenadas y puedo saber cuál está comentada. La entrevista 1 tiene comentario. ¿Por qué? Porque me aparece una pestañita, una etiqueta amarilla en el documento y al final una rayita curva. Eso implica que ya yo comenté ese documento. Si me voy a códigos, por ejemplo, yo tengo
3 códigos con 0, no le he agregado nada. ¿Qué significa esto? Que estos códigos ahora son como una línea orientadora para yo ir agrupando, estructurando o haciendo lo que me interesa con la información que empiece a generar, ¿ok? Entonces, lo que acabamos de crear, muchachos, son códigos libres. Ahora, para ver los códigos, ya saben, debemos ir al explorador del proyecto y vean que ustedes, aquí me aparece, por ejemplo, contexto, efecto, inclusión. Jóvenes, yo no los inscribí en ese orden, pero el sistema lo ordena alfabéticamente, la C, la E y la E, ¿ok? Ahora, luego viene, después que yo encuentro, mis amigos, déjame ponerme acá. Debe haber una entrevista que me perdí acá. Oh, se me colgó, ya va, jóvenes. Vienen después que creamos los códigos libres, tenemos que crear los códigos abiertos. Por ejemplo, ¿qué es una codificación abierta? Una codificación abierta son los significados importantes que otorga la narrativa del entrevistado o de la entrevistada. ¿Ok? Asegúrense que antes de convertirse en código, debe estar convertido en cita libre. Entonces, vamos a suponer, jóvenes. Por ejemplo, desde tu opinión, ¿qué significa la inclusión como política social? Entrevista, me dice que para ella significa la posibilidad de que personas que antes se sentían que no tenían cabida en los distintos contextos, se sientan insertos en distintos escenarios. Jóvenes, eso yo lo puedo llamar una codificación abierta, porque una codificación abierta son estos extractos que me dan un significado importante. Por ejemplo, ella me está dando un concepto desde ella de lo que es la inclusión. Entonces, como es un concepto importante, yo la voy a colocar como codificación abierta. Cuando yo presione codificación abierta, que está aquí al lado de crear cita libre, ella se convierte en cita libre y al mismo tiempo en un código abierto. Por ejemplo, ahí está. ¿Qué significa? ¿Qué preguntamos? ¿Qué significa la inclusión para ella como política social? Y ella da su significado. Entonces, ¿con qué título creativamente yo podría identificar esa definición o ese significado de importancia? Por ejemplo, percepción ontológica desde la narrativa o percepción narrativa de la inclusión. Un concepto que ella me está dando. ¿Ok? Y lo creo. Se observa, entonces, aquí en códigos, se me creó un código que no era libre, sino que era abierto. Y aquí lo tengo agregado. ¿Ok? Ya vamos ahí. Y pueden observar que aquí que tengo una cita libre que tiene una cita solapada, también está asociada a un código abierto, que es ya un significado o un breve hallazgo que ya yo estoy encontrando preliminarmente en la investigación. Por ejemplo, hagamos otra. Vamos a ver aquí que no he visto aquí abajo. La pregunta es, desde tu experiencia, ¿el concepto de inclusión social teorizado antes de la pandemia sigue significando lo mismo en el contexto de la nueva normalidad? Ella me dice, no sé si habrá cambiado mucho de la definición de inclusión social después de la pandemia, pero sí tengo la impresión de que esta definición incluye a más personas. Ok, ya no solo se debe considerar a las personas más desfavorecidas o pertenecientes a los estratos socioeconómicos bajos, sino que también a grupos que antes podían acceder a ciertas oportunidades. Vamos a suponer, tengo la impresión, esto es una cita importante, muchachos. Ella me está diciendo de alguna manera que el concepto de inclusión para ella tiene un alcance más integrador, ya no es solamente los pobres o los desfavorecidos, ahora son los ricos. Entonces yo pudiera crear esto como una codificación abierta y le puedo crear el título al que yo creo tributa ese concepto que ya está dado. Yo puedo decir, digamos, digamos, rompimiento, estoy intentando, rompimiento del límite tradicional del concepto de inclusión. Por ejemplo, crear. Y ya puedo observar que tengo códigos. Se me crea un quinto código que no era libre, que no lo extraje, sino que durante la revisión lo fui encontrando y me dieron significados importantes. Y puedo observar que ese código abierto está asociado a una cita. ¿Ok? Bien, entonces hemos visto la codificación libre y la codificación abierta. ¿Ok? ¿Cuál nos va quedando, jóvenes? La codificación por lista. Pero antes de hablar de la codificación por lista, ya expliqué brevemente qué consiste el administrador de contenido y el administrador de citas. Ahora vamos a ver qué pasa, muchachos, con el administrador. Ya me perdí acá.
de códigos. Me voy a código y me aparece aquí. Por ejemplo, aquí me aparece, jóvenes, una ventana principal que contiene todos los códigos que yo he tratado. 1, 2, 3, 4, 5, ordenados alfabéticamente. Como nombre. Como enraizamiento me aparecen los últimos dos con 1. ¿Qué significa enraizamiento? La cantidad de veces que un código está asociado a una cita. Y la densidad, que no hemos hecho ningún ejercicio, es la cantidad de códigos que están en varias citas o en todas las citas o cuando hay mayor nomenclatura entre códigos, citas libres, o sea, las conexiones que existen, ¿ok? Si yo prefiero cualquiera de estos códigos, me va a permitir hacer el comentario, ¿ve? Lo que yo pueda comentar, que me pueda recordar en cada uno de ellos. Voy a pasar segundos, ve que se guarda automáticamente, comento lo que tenga que comentar sobre ese código y así sucesivamente, jóvenes, yo puedo crear esto es como se administran los códigos. Ahora bien, me va quedando, jóvenes, que es lo último que vamos a ver, porque ya estamos sobre el tiempo y porque esto era corto y yo les dije que esto era muy largo, es la codificación por lista. ¿Qué es la codificación por lista? La codificación por lista no es más que asignar a distintas citas una o más códigos que ya han sido creados. Por ejemplo, codifiquemos por lista si se elige el código. Por ejemplo, o sea, me explico. Voy a irme a una entrevista. Perdón. Me voy a mis códigos donde yo estaba. Yo voy a elegir un código, ¿cierto? Y se me perdió, se me colgó ya va, jóvenes, se me colgó. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? No me digas que estoy hablando yo solo. Ok, nadie me responde. Jóvenes, vamos a suponer que yo en este momento quiero codificar por lista. La codificación por lista, por ejemplo, yo voy a encontrar... Si se Yo voy a escucha, seguir, Pedro. ¿ah? Tranquilo. Si se escucha, tranquilo, Ok, tranquilo. yo voy a leer yo voy a seguir leyendo mis entrevistas y vamos a entender, por ejemplo, algo que no hayamos usado para acceder a clases remotas, vamos a poner, a nivel más macro, se tuvieron que reasignar recursos principalmente de la ley CET para comprar módem de conexión a Internet. Hombre, la ley CET es una ley chilena para los que no son chilenos que ayuda a subsistencia pues, para los recursos económicos de los establecimientos educacionales. Entonces, fíjense, si yo creo que esto es, que me dice a mí, se tuvieron que reasignar recursos económicos, principalmente de la ley C, para la compra de módem de conexión a Internet. Esto no sería una forma de lo que usó el Estado chileno, una medida para contrarrestar un poco los efectos de la pandemia. Si ese es el caso, yo puedo esa cita sencillamente codificarla por lista. ¿Qué es codificarla por lista? Me voy a codificación por lista, me aparecen todos los códigos libres que tengo y yo la voy a asociar al cual creo yo pertenece o tiene más relación. Contexto de vulnerabilidad puede ser efecto de la pandemia también. Inclusión educativa, percepciones narrativas, rompiendo el límite tradicional. Yo creo que nos puede servir por los momentos y si no sirve la puedo desvincular, ¿ok? Si no sirve, nos puede servir a los efectos de la pandemia que obligó a los establecimientos educacionales y al Estado a generar posibles medidas para contrarrestar. Lo creo y se me crea. Acá, ok. Entonces, y estos jóvenes sería, hasta aquí yo podría explicarles, porque quedamos en que esta charla se trataba de fase alimentación, alimentamos las entrevistas, y fase codificación. Les expliqué todos los tipos de citas y todos los tipos de codificación, jóvenes, pero esto es solo una parte del software Atlas T. Es muy sencillo, pero es hasta donde puedo trabajarles, jóvenes, y bueno, quedo abierto a preguntas. Por aquí se escuchan muchas felicitaciones, perdón, se leen. No sé si hay algunos que quieran escribir en el chat alguna pregunta o directamente en la cajita de preguntas. Marlene Martínez dice, ¿cuáles son las consideraciones éticas que debe tener en cuenta el investigador durante la fase de tratamiento de datos cualitativos con el Atlas, especialmente en la privacidad y confidencialidad de la información? Excelente pregunta, excelente pregunta. Primero, jóvenes, si cuando hacíamos la recolección de información, cuando lo hacíamos de manera manual o presencial, o cuando no estábamos asistidos por software de computación, ya era un requisito fundamental el principio de la anonimicidad. ¿Ok? En primer lugar. Ahora bien, ya era un requisito, siempre consentimiento informado, pedir permisos para usar nombres de instituciones, o usar nombres ficticios,
o apodos para, no, resguardar la seguridad de las personas, de los entrevistados, sobre todo porque cuando le preguntamos a la gente si queremos que nos digan la verdad, si generamos ese rapport o esa confianza, van a decir cosas que a lo mejor no se atrevan a decirlo delante de alguien porque nos puede comprometer, entonces tenemos que tener esa ética. Pero si la teníamos cuando hacíamos recolección de información de manera presencial o tradicional, ahora más que nunca, muchachos, en la era digital, donde jóvenes sabemos que fenómenos como la inteligencia artificial, el metaverso, la necesidad que tenemos pues de garantizar la privacidad y la confidencialidad de nuestros datos, porque el Internet, jóvenes, de alguna manera es una invasión a nuestra privacidad. Hay muchas cosas que tenemos que o sea, tenemos que trabajar en lo que es la identidad digital y manejar un código de ética que dialogue con esta era de transformación digital. Y las condiciones que me hacen la pregunta, amigo, es de verdad practicar como hábito de vida un código de ética que nos permita no solo respaldar nuestros datos personales, sino los de otros. Porque la inteligencia artificial, la transformación digital, la era tecnológica, tiene una facilidad a través de correos, a través de propaganda, de empresas, de recolectar datos jóvenes que nos definen como avatar, pero que en consecuencia pueden invadir nuestra vida privada. ¿Ok? Ay, la cámara, perdónenme, jóvenes. Se me olvidó. Doctor, por aquí preguntan que si habrá una segunda capacitación para continuar aprendiendo sobre el uso del Atlas T. Una persona también dice que es muy interesante, no conocía el software, que sinceramente necesitaba esta herramienta. Sí, lo que somos, vamos a decir, de la vieja escuela, nos hacíamos todas estas entrevistas, todas estas A mano, cualificaciones a mano. terrible. Horrible, sí. Grabar, desgrabar es horrible, ¿verdad? Y escuchar un video y apagarlo para escribir un ratito, es una locura. Aunque por ahí escuché, yo no sé qué tan cierto es que el Windows versión 11 tiene una opción de que que metes un video y te lo puede transcribir. No sé qué tan cierto sea. Pero sí, bueno, respecto a la pregunta, yo no sé, mire, esta es una invitación que me hace la doctora Carmen. Yo estoy comprometido este año porque ya aquí estamos en cierre de semestre en las universidades, esta es la época. Sí, de hacer otra capacitación, yo no sé si sería para el año que viene, doctora, o en enero, que todavía hay actividad, pero de aquí a Sería para el diciembre. año que viene. Ya en diciembre es imposible. Sí, y enero también vienen las matrículas. Entonces, sí, con gusto yo le daría una segunda, que ojalá sea la continuación de ¿verdad? Para no repetir, para aprovechar el tiempo, porque esto es muy amplio, jóvenes. Ya tenemos casi una hora aquí, o una hora, y solo hablamos de lo preliminar. No hemos llegado al meollo real del procesamiento, de cómo generamos el hallazgo, etcétera. Sí, no sé si usted puede compartir el documento que me envió, porque no lo puedo compartir, yo lo puedo compartir para acá por el chat. ¿Y cómo se comparte esto El por de los aquí? pasos, aquí donde tienes la carpetita, al lado donde está el chat, tengo como una hoja doblada. Ajá, Aquí está. dice su ordenador. Ah, muy bien. Ok. Están los pasos jóvenes escritos a mi manera muy personal, ¿ok? Amor, soy muy coloquial hablando. TTC más, investigation. Aquí pregunta que si el programa tabula solo datos cualitativos. Sí, todos los datos cualitativos, todos los datos, este es exclusivamente para datos cualitativos. Para cuantitativos existen otros como el SPSS, que es muy bueno también. Y ese es otro a ti, pero Acá este hay para otra datos pregunta cualitativos. que dice, ¿se podría realizar el ejemplo con las encuestas del Drive Inform para utilizarla en Atlas Sí, T? sí. Hay una opción, jóvenes, cuando tú haces, llaman compartir un documento, que no sé si el archivo está bloqueado por motivos de, hoy no sé qué hace aquí. De seguridad, no sé. A menos que Sí. yo copie mi correo y se los comparto, o el doctor comparte su correo, no sé cómo. Compártelo tú, Carmen, yo tengo una clase Ok, en este momento. sí. Mira, pregunta importante. Cuando tú haces una entrevista, una encuesta, un instrumento de 5 preguntas abiertas y las mandas por correo, porque eso suele ocurrir, vamos a ser honestos, para eso está la tecnología, y te responden 5 personas y cada persona da a cada pregunta una pregunta abierta, o sea que no es no es cerrada, no es de opción sí o no, es abierta, una respuesta elaborada. El Atlas T tiene como última función ahora, incorporada en la versión 9, y en esta también está incorporada, como trabajar directamente con esas encuestas, que es como lo llama el Atlas T. ¿Ok? Sí, así que tú puedes descargar documentos con todas las preguntas, no sé si era lo que me preguntabas, para trabajar con eso. Voy a tratar de volver a mandarle documentos. Estaba en la sesión de preguntas. Bueno, ahí compartí mi correo para quienes deseen el documento, me pueden escribir y yo se los comparto. Es de los pasos básicos que elaboró el doctor Arcia. Yo creo que es la unidad de ustedes de sistema que no la tiene bloqueada, pero ahí la doctora le compartió, yo se lo pasé a ella. Bueno, ¿qué otra preguntita? Por acá, por la cajita de preguntas, no hay más nada. Muchas gracias aquí
Y felicitaciones, muy didáctico para Cartrio, también dijeron. La doctora Marlene Martínez dice, la investigación cualitativa es un mundo lleno de incertidumbres, ética, dialogicidad. No es sencillo su abordaje, pero sí apasionante, Muy que te permite felicitaciones por el acercarte más a la comentario. realidad del contexto. Recuerden que Felicitaciones a la esta doctora. conferencia fue organizada por la Dirección de Posgrado de Investigación de la Universidad Miguel de Cervantes y el Centro de Estudios en Educación, el cual dirijo. Estén pendientes por nuestra red de LinkedIn, donde siempre hacemos o compartimos este tipo de actividades para que ustedes estén, si hay la segunda parte de la capacitación y otra parte de otras conferencias relacionadas con el campo de la investigación. Así que están todos cordialmente muy invitados para que vean nuestra red de LinkedIn, que siempre estamos compartiendo por allí conferencias de todo tipo, sobre todo de investigación y todo el ámbito educativo. Yo creo que aquí se espera la parte 2. Bueno, esperemos también si el doctor se compromete para el año que viene tener la parte 2. Para el año que viene. Coordinamos esa segunda parte. De verdad que muchísimas gracias. Aquí hay muchas felicitaciones de Gracias. todo el público, gente de Cuba, Ecuador, Colombia. Mira esta pregunta bien interesante, Carmen. Paola Salas. No sé, ¿habrá algún taller de cuantitativo? Talleres hay a morir, ahora que lo Sí, ella es la directora del centro, jóvenes. también, bueno, lo podemos coordinar. De España, están desde Chile, de España. No sé si hay nuestros estudiantes del posgrado, también se les hizo una invitación, no sé si están acá todos. Costa Rica, Panamá, está muy nutrida la audiencia en esta conferencia, doctor. Sí, De qué verdad, lo bueno. felicito por el alcance. México, Perú, Venezuela, Mi Colombia, país, Venezuela. sí, nuestro Bueno, país, sí. gracias, México. doctora Carmen. Me perdonan, Gracias jóvenes, a que estoy usted por apuradito, aceptar pero la tengo clases. invitación y queda comprometido entonces para una segunda parte y lo Ok, yo estaremos no he abierto mi boca comunicando todavía, pero bueno. por nuestra red de LinkedIn, esta segunda parte, que desee el instrumento que diseñó el doctor Pedro para los primeros pasos, me lo puede solicitar a mi correo. De verdad, muchas gracias a todos y siempre estamos acá en este espacio para compartir conocimiento. Gracias a ti, doctora. Gracias, jóvenes. Un gusto de haber trabajado con ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Me están esperando en casa. Chaito. Ok, chao, pues hasta luego. Gracias a todos por Me mandas la asistir. grabación, por favor, cuando puedas.